Bueno, entonces ahora vamos a empezar a mirar cada uno de los comandos uno por uno para que ustedes los puedan utilizar. Si por alguna razón se les olvida, entonces cuando ustedes colocan el cursor sobre el comando, va a aparecer de qué se trata y qué hace. Por ejemplo, línea, line, crea segmentos de línea recta. Con línea puede crear una serie de segmentos de línea contiguos, o sea, uno seguido del otro. Cada segmento es un objeto de línea que se puede editar por separado. Entonces vamos a mirar. Entonces, por ejemplo, acá lo primero que hay que mirar, vamos a dejar todo normal. Acá este se llama orto, ¿sí? Esta forma del rectángulo se llama orto. Entonces acá vamos a hacer una línea. Clic en el comando línea, hago clic donde quiero comenzar la línea. Miren, la puedo mover hacia donde yo quiera. Puedo mover para acá y puedo hacer segmentos contiguos, vea. ¿Listo? Allí tenemos eso. Y se puede editar cada uno por separado. Se puede seleccionar y acá queda seleccionado, mostrando tres puntos azules. Si yo ubico el cursor sobre el del centro y se pone rojo, le hago clic, allí lo puedo mover para donde yo quiera. ¿Sí? Lo puedo mover hacia donde yo quiera, vea, y ahí se muestra moviéndose. Vea, y ya quedó separado. Si lo cojo de acá, entonces lo estiro o lo encojo hacia donde yo quiera. ¿Listo? Por ejemplo, ahí estoy haciendo todo al ojo. Si yo activo OSNAP, ¿sí? O referencia a objetos, que también se puede hacer con F3, ¿sí? Que es este icono que está acá que parece una hoja con un asterisco en la parte superior izquierda. Entonces ahora, cuando yo me haga cerca al objeto, punto final por ejemplo, o endpoint, o acá midpoint, punto medio, ¿sí? Entonces él me va a señalar, o por ejemplo acá ve, acá me muestra la horizontal, ¿sí ve? La vertical a ese punto medio, a ese punto final, vea, punto final y estoy trazando una vertical, punto final y entonces trazo una horizontal, por ejemplo, vea, una horizontal, ¿sí ve? ¿Y eso por qué? Porque está el SPC dinámico o con F6, este de acá. Si yo lo quito, entonces ya no puedo hacer eso. Ahí sigue apareciendo. ¿Sí? Vea. Entonces, rastreo de referencia a objetos, F11. Es ese. Mire, ya no, ya se quitó. F11. Rastreo de referencia a objetos, F11. Tomen nota allí. Listo. Entonces allí tenemos esos. Si yo selecciono todos y oprimo suprimir, me los borra. Ahora, miremos esta de acá. Línea auxiliar. Lineax. ¿Sí? Entonces, crea una línea de longitud infinita. Las líneas que se extienden hacia el infinito, como las líneas X, ¿sí? Línea X, se puede utilizar para crear líneas auxiliares y de referencia y para recortar contornos. Entonces, por ejemplo, acá vea, ¿sí ve? Esa se va hasta el infinito, porque es una línea de referencia. Y se queda ahí sujeta a donde yo la tenía en un principio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de una vez vamos a mirar este de acá.
Bueno, entonces acá vamos a correrlo más hacia allá. Otro poquito para que me muestre bien todo el este. Ahí. Desfase. O en inglés, o snap. Perdón. Sí, o snap. Eso, ahora sí. Desfase o snap. Vamos a subirlo otro poquito para que me muestre todo el texto que quiero que me muestre. Entonces, o snap. Entonces, allí se ve. Entonces dice, crea círculos concéntricos y líneas y curvas paralelas. Vuelvo y lo leo. O snap, desfase. Crea círculos concéntricos y líneas y curvas paralelas. Puede desfasar un objeto a una distancia precisada o a través de un punto. Después de desfasar objetos, puede recortarlos y extenderlos como un método eficaz para crear dibujos con muchas líneas y curvas paralelas. Entonces ahí vemos el gráfico. En donde en el 1 muestra el paso 1, ¿sí? Y en el 2 el paso 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el método? Vamos a mirarlo. Entonces ahí tenemos una línea infinita que acabamos de hacer con la línea auxiliar, una línea infinita, y vamos a hacerle un snap o vamos a hacerle un desfase. Hacemos clic allí. Entonces, lo primero que nos dice es precise la distancia de desfase o punto a atravesar, ¿sí? Entonces nos da varias opciones, nos da, y ahí podemos leer, nos dice precise la distancia de desfase, ¿sí? Nos da también el punto a atravesar, o sea, uno puede precisar la distancia señalando de tal punto a tal punto, o sea, él calcula la distancia que hay entre esos dos puntos, ¿sí? Allí me muestra las otras dos opciones que dice punto a atravesar, aparece una A mayúscula, quiere decir que si yo coloco la A, ¿sí? O dice borrar, o dice capa. Entonces vamos a ver una por una. Por ejemplo, una distancia, vamos a poner 20. Entonces ya dijimos que era una distancia de 20. Designe el objeto que va a desplazar. Salir o deshacer. Listo, entonces el siguiente paso es cliquear o acá arriba o acá abajo. Entonces vamos a hacerle arriba, vea. Aparece arriba. Vamos a agrandarlo para que se vea más. ¿Listo? Repetimos, ahora voy a decirle nuevamente el desfase. Como ya aparece 20, le pongo enter. Lo que esté acá en este punto, lo que esté en este punto, es lo que ya está designado. Entonces si le pongo enter, él lo va a aceptar. Selecciono el objeto y cliqueo acá. Entonces ya lo dibujo abajo. Ahora vamos a mirar cómo son los otros. Otra vez cliqueo. Distancia, desfase, punto a atravesar, borrar o capa. Vamos a mirar atravesar qué pasa. Designe objeto a desplazar. Este de acá. Lo designamos. Ahora precise el punto a atravesar. Entonces digamos acá. Véalo. Entonces vamos a mirar qué fue lo que hizo. Lo desplazó, ¿cierto? Pero ¿cuánto lo desplazó? Parece que lo desplazó 2 veces. ¿Sí? Vamos a mirar. Ahora un comando que se llama distancia. DI. DI, distancia. DI. Enter. ¿Sí?
Entonces él llega y me mide entre puntos. Entonces vamos a... Acá está. Acá. Entonces vamos a medir desde acá hasta acá. Entonces vea, ahí ya me dio la distancia. La distancia es 26.34. Sí, 26.34. Pero ¿por qué 26.34? No sabemos por qué. Vamos a mirar otra vez. Y vamos a ver qué es lo que está haciendo. Acá está como si hubiera... O snap. Bueno, entonces este desfase es el mismo offset, ¿sí? Offset. Bueno, con este ejemplo vamos a entender mucho mejor cómo se usa este comando. Entonces acá tenemos una figura ya preestablecida. Entonces aquí nosotros lo que le vamos a hacer es un OSNAP o OSNAP no, tengo atravesado OSNAP. OSNAP es el de el de referencia de objetos. ¿Listo? OSNAP es referencia de objetos. Este es offset. Entonces el offset es el desfase. Entonces vamos a oprimir offset, desfase. Allí nos dice que si punto a atravesar o nos dice que la distancia de desfase. Entonces en este caso vamos a decirle punto a atravesar. Ahí nos muestra que con una A, enter, nos dice que designemos el objeto que vamos a desplazar, a desfasar, este. Y nos dice que el punto a atravesar, este. Entonces si se dan cuenta que inmediatamente él llega y traza una línea paralela que atraviesa ese punto. Entonces por ejemplo, vamos a trazar una paralela acá por el punto medio. Entonces decimos offset, ¿sí? Atravesar, seleccionamos el objeto y vamos a decir que aquí en el medio, vea. ¿Listo? Ahora selecciono el objeto y acá, vea, ¿sí ve? Ahí estuvo. Un ejemplo. Entonces, vamos a mirar otras. Ahí dice salir y dice deshacer. ¿Sí? Entonces son otras. Vamos a ver. Oprime uno, offset. Dice borrar y capa, son las otras dos formas. Entonces vamos a mirar qué quiere decir cada una de ellas. Bueno, entonces vamos a seleccionar borrar. En inglés es erase, con E. Entonces acá tenemos borrar, ¿sí? Vamos a colocarle borrar. Entonces, ¿qué hace borrar? Borra el objeto después de que lo desfasamos, ¿sí? Entonces me dice que si sí o si no, de todos modos me da el chance de equivocarme. Decimos que sí, que lo borre. ¿Listo? Entonces ahí me dice, precise la distancia a desfasar. Entonces acá yo le voy a decir que por punto de atravesado. Entonces el objeto va a ser este y yo lo voy a mover hasta acá. Entonces vea, se desfasó, pero se borró el anterior. Ahora vamos a mirar otra, que la otra era capa, ¿sí? Capa, capa o layer. Entonces vamos a mirar qué es eso. Bueno, entonces miramos acá, por ejemplo, tenemos una de las líneas con otro layer. Entonces acá llegamos y le vamos a hacer el offset. Entonces vamos a decirle que el layer, ¿sí? Entonces él llega y me dice, indique opción de capa para objetos desfasados. Actual o origen. Me da las dos formas. ¿Sí?
Entonces ahí me dice con letra mayúscula cuál de las dos es. Actual con A, origen con O. ¿Sí? En inglés entonces será actual begin. ¿Sí? Y ahí lo podemos leer. Entonces tenemos, yo voy a colocarle el de origen para que me cambie el color. En este caso va a ser con O, enter. Entonces me dice otra vez precise distancia, pero como yo ya sé que yo lo que voy a hacer es atravesar un punto, entonces yo llego y de una vez selecciono mi objeto, atravieso el punto y pero me desplazó el objeto. Entonces me tengo que volver atrás porque me cambió la función. Entonces ahora me toca es borrar. ¿Cierto? Entonces ya yo no lo quiero que me borre porque me va a dañar todo lo que haga de aquí en adelante. Entonces listo, ahora ahí ya volví a empezar. Entonces ya no me lo va a borrar. Entonces ahora sí digo yo punto atravesar, ¿sí? Selecciono el objeto, ¿sí? Y lo coloco acá. Ahí estuvo. Con el del origen. Entonces ahí ya quedó. Listo, entonces me quedo con la misma capa del origen. Y hagamos ahora uno con capa actual. Entonces otra vez offset. Listo, me dice la capa. Me dice que la actual, o sea con A. Digámosle que atravesar. Seleccionamos el objeto. Y me lo dibujó con la capa actual, vea. De blanco. ¿Listo? Ahí tenemos la forma como se usa este offset. Listo, aquí continuemos. Entonces ya íbamos en esas infinitas. Ahora viene polyline. ¿Sí? Polyline. Dice pol. Entonces la polyline crea polilíneas bidimensionales. Entonces una polilínea 2D es una secuencia de segmentos conectados que se crea como un único objeto plano. Puede crear segmentos de líneas rectos, segmentos de arco o una combinación de ambos. Eso es una polilínea. Entonces vea, por ejemplo, arrancamos de acá, como la línea igual. Entonces vamos a quitarle el orto para que me deje mover. Vean. Entonces vengo para acá, vengo para acá, vengo para acá. ¿Sí? Son líneas, vea. Mientras yo no le diga nada, mantiene igual. Vamos a hacerle un arco. Vea. ¿Sí ve? Mire, 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 mire. ¿Sí ve? Vea. Me forma un arco como yo lo quiera. Entonces cuando está el arco, me dice el ángulo, me pregunta el centro, me dice que si cerrar, me dice la dirección, me dice mitad grosor, me dice línea, me dice radio. ¿Sí? Entonces por ejemplo vamos a darle un radio. Entonces precisa el radio, voy a darle un radio de 20. Listo. Dice precise punto final del arco o ángulo. Véalo. ¿Sí ve? Ángulo. Entonces yo le voy a poner un ángulo con U. Entonces, ¿cuál ángulo? Le voy a poner 125 grados. A ver qué hace. Véalo. ¿Sí ve? Ahora dirección de la cuerda. Mire la cuerda. Ahora la cuerda puede uno ponerla para acá. La puede poner para acá. Para allá. Para donde quiera. ¿Sí lo completo que es esta polilínea? Vea, listo. Ahí terminamos la polilínea y continúa con arco. Entonces ahora digamos que quiero una línea. Quiere otro arco, dice ahí. ¿Qué será deshacer? Entonces deshacer, H. ¿Sí? Se devolvió y deshizo lo que hicimos. ¿Sí? Ahora le vamos a decir otra vez arco. Entonces véalo. ¿Sí? Lo traje hasta ahí, vea. Sigue con arco, línea, N. Ahí nos dice todo lo que queramos hacer. Vea, una línea. ¿Sí ve? Grosor. Si le quiero cambiar el grosor a la línea. Entonces dice acá, precise grosor inicial.
Entonces vamos a decir 2. Precise grosor final. 5. Véalo, ¿sí ve? Mire. Entonces este sirve, por ejemplo, para hacer flechas. Mire. ¿Sí ve? Una polilínea sirve para todo eso. Véalo. Y acá continúo. Entonces grosor. Otra vez grosor. Grosor inicial, 0. Grosor final, 0. ¿Sí? ¿Para qué? Una línea. Otra vez. Vea, hice una flecha. Entonces, ¿sí ve? Vea, me vengo para acá y igual cuando estoy haciendo línea, cuando estoy haciendo esto, si le oprimo C, significa cerrar. Vea, me cerró, me hizo un polígono. Si yo lo selecciono, es un objeto, un solo objeto bidimensional, véalo. Entonces, esa es una polilínea, donde hice una flecha y dice todas estas formas. Eso es una polilínea. ¿Listo? Bueno, esto es pan. Sí, pan. Con la mano. Encuadre. En inglés, pan. Ahora, por ejemplo, esto. Polígono. El polígono crea una polilínea equilátera cerrada. Puede especificar diferentes parámetros del polígono, incluyendo el número de lados. A continuación se muestra la diferencia entre las opciones inscrita y circunscrita. Entonces vamos a mirar, véalo. Vamos a hacer un polígono. Dice, indique el número de lados. Vamos a hacer 10 lados. ¿Listo? Precise el centro del polígono. Vamos a decir que está aquí. ¿Sí? Indique una opción. Inscrito en el círculo, circunscrito alrededor del círculo. Vamos a hacer de primeras inscrito. Con I, Enter. Entonces está dentro del círculo. Entonces dice ahora precise el radio del círculo. Entonces lo que hay que precisar es el radio. Entonces vamos a precisar el radio. Ahí por ejemplo me está mostrando que un radio de cuánto. Si oprimimos este, él me va a mostrar. No, ese no era. Pongámosle un radio de 5. Quedó pequeñito. Entonces, bueno, listo. De 5. Pero ahora vamos a mirar esto mismo. Polígono de 10 lados, también otros 10 lados. Inscrito dijimos. Ahora mire, ¿sí ve? Este lo pone a girar como nosotros queramos. ¿Sí ve? Podemos especificar un punto. Por ejemplo ahí. Dice que es inscrito, entonces vamos a hacer el círculo. Ahora tenemos acá esta, círculo. Entonces círculo, crea un círculo mediante un centro y un radio. Entonces dice acá, un centro y un radio. Hay varias formas de hacer el círculo. 3 puntos, 2 puntos, TTR que es tangente, tangente radio o 3 tangentes también. ¿Sí? Entonces acá no me muestra, ahora sí vamos a decir el center. No me muestra el centro, vea. No me muestra el centro. No me muestra el centro. O sea que es muy difícil hacerle acá. De pronto esa sería la forma.
para hallar el centro. Ahora sí, ese es el centro. Entonces hacemos el círculo y el radio, vea, circunscrito, ahí quedó. Circunscrito porque está por dentro del círculo. ¿Sí? Ahora vamos a hacer uno, ese es inscrito, ahora uno circunscrito. De 10 lados vamos a hacerle uno de 15 lados. Centro del polígono. Vamos a decir circunscrito. Veanlo. Lo podemos girar para donde queramos. Pongámoslo ahí. Vamos a decir que el radio es. Vamos a darle un radio y un ángulo a ese radio. A ver si lo acepta. Veanlo. Ahí está como se hace un polígono. Este otro acá. Tenemos el rectángulo. Entonces, ¿el rectángulo qué es? El rectángulo crea una polilínea rectangular. Mediante este comando puede especificar los parámetros del rectángulo, longitud, anchura, rotación y controlar el tipo de esquina, empalme, chaflán o cuadrado. Vamos a hacer varios, a ver. Entonces listo, tenemos el, dice, precise primer punto de la esquina, o precise chaflán, o precise elevación, empalme, alto del objeto, grosor. ¿Sí? Vamos a hacerle chaflán primero. Entonces está con C, chaflán. Entonces dice, precise la primera distancia de chaflán para los rectángulos. Vamos a decir 6. Precise la segunda distancia para el chaflán. Vamos a decir 7. O sea, en este caso va a ser 6 en X, 7 en Y. Vamos a ver si da eso. Primera esquina, acá. Véanlo, ¿sí ve? Segunda esquina, acá. Vamos a medir. Entonces vean. Nos va a dar 7 en X. Y 6 en Y. De la primera distancia que nosotros dimos, nosotros decíamos que dice, precise primera distancia de chaflán para rectángulos y le dimos 6. O sea, nos dio el Y. Y la segunda es X. Entonces, primera Y, segunda X. Vamos a mirar acá. 7 y 6 en Y. O sea que no en todos da exactamente. Acá arriba. Se dice Y. 7 en X. Y aquí 7 en Y. 6 en X. O sea que no es exacto, no es. Vamos a mirar acá otra vez. Otro. Vamos a hacer empalme. ¿Sí? O fillet. En este caso es con la M porque es la que está mayúscula. Precise radio del empalme. Vamos a decirle que 6.
Entonces, primer punto, entonces da un punto acá arriba, otro abajo, o uno abajo y uno arriba, vea. Entonces, este me quedó un cuadrado con radio 6, un rectángulo. Dice elevación. Elevación, vamos a ver qué es la elevación. Precise elevación para rectángulos. Vamos a ponerle 8 de elevación. Entonces vamos a ver qué es eso de elevación. Entonces me quedo con chaflán. ¿Sí? Y la elevación 8. Si le damos la vuelta y miramos una vista frontal, la vista normal de AutoCAD es techo, ¿sí? Entonces acá le hacemos una frontal y nos damos cuenta acá tenemos vista, la figura que hicimos, y él nos va a mostrar una elevación de 8. Vamos a mirarla como. Entonces miramos la cota, miramos de acá a acá, y efectivamente es de 8. Acá está, 8. Eso es lo que quiere decir elevación. Entonces podemos hacer un rectángulo con elevación. Volvemos a nuestra vista de techo. Acá está. Ahora nos dio la vuelta. Miramos aquí en ver. Punto de vista de 3D superior. Ahí está. Eso es lo que hemos estado dibujando. Y esta le dimos una elevación. ¿Qué más nos dice acá? Alt objeto y grosor. Entonces a mirar alt objeto es con A en este caso. Alternar objeto es ponerle 30. Precisa esquina opuesta, o área, o cotas, o rotación. ¿Sí? Bueno, le cambio acá el color de la capa y vamos a mirarlo en isométrico, a ver qué pasa. Entonces mire, lo que pasa es que hicimos un objeto en 3 dimensiones. Eso fue lo que hicimos con ese de altura del objeto. Entonces ahí está. Eso fue lo que hicimos. Entonces vista superior, continuamos. ¿Listo? Ahora tenemos esta figura. Arco. Entonces crea un arco mediante 3 puntos. Entonces le decimos arco. Entonces dice, precise punto inicial del arco o centro. Vamos a decirle centro. Entonces, precise el centro del arco, acá. Entonces dice, precise punto inicial, acá. Dice, segundo punto, tron, acá por ejemplo, y listo. Ahí terminó con 3 puntos, el centro y 2 puntos del arco. ¿Sí? Entonces también podría haberse dicho, ángulo, punto final del arco, el ángulo o la longitud de la cuerda. Son 2 cosas que se pueden precisar. 3 cosas. El punto final del arco, el ángulo o la longitud de la cuerda. Ahora, vamos a tener por ejemplo acá
un triángulo, ¿sí? Triángulo 3. Vamos a decirle que es inscrito. Inscrito. Acá está el centro del polígono. O sea, circunscrito es alrededor. Entonces circunscrito, vamos a hacerlo circunscrito. Listo. Y vamos a darle un radio. Vamos a darle radio 15. Listo, ahí quedó. Listo. Ahí quedó mi radio 15. Ahora yo voy a hacer un círculo, el círculo circunscrito en ese triángulo. Entonces, TTR, pero voy a hacerle TTT. Tangente, tangente, tangente. Entonces no me lo permitió. Dice TTR. 3 puntos. Entonces 3 puntos. Entonces al decirle 3 puntos, entonces me toca decirle tangente. Entonces una tangente a este. Tangente otra vez. Tangente a este. Y otra vez tangente. Y me hizo el circunscrito. Ahí estuvo. ¿Sí? Con 3 puntos. Otra vez. Círculo. ¿Sí? Ahora 2 puntos. Se escribe 2P. Entonces vamos a decirle tangente a este. Y tangente otra vez TAN es tangente en inglés y en español. ¿Sí? Entonces que no se puede tangente a 2 líneas. Entonces no se puede. Cuando es 2 puntos tiene que ser el diámetro. ¿Sí? Listo, entonces cuando nosotros le damos 2 puntos, entonces acá por ejemplo 2 puntos tiene que ser los puntos finales del diámetro. Por eso no me lo aceptó hace un momento. 3 puntos pueden ser 3 puntos cualquiera. ¿Sí? Y TTR es tangente, tangente, radio. Pero también hay tangente, tangente, tangente. Entonces se escribe tan, tan, tan. ¿Sí? Entonces, ¿tangente a quién? Entonces le dice uno a este, acá. No, toca 3 puntos. Y ahí sí le dice TTT. Ahí están los 3 puntos. Pero no. Es 3P. Es tangente. Tangente. Y tangente. No. Toca escribirle tangente cuando se está acercando. Como lo hicimos en un principio. Círculo. Entonces 3P, enter. Luego escribe tangente, enter. Ahí sí, tangente. Luego otra vez tangente.
y luego otra vez tangente, y ahí sí me coloca los 3 puntos. ¿Listo? Así sí está bien, listo. Ahora viene esta. Nube de revisión. ¿Sí? Entonces, nube de revisión. Crea una nube de revisión mediante una polilínea. Puede crear una nube de revisión nueva arrastrando el cursor o convertir un objeto cerrado en una elipse o una polilínea en una nube de revisión. Entonces otra vez, puede crear una nube de revisión nueva arrastrando el cursor o convertir un objeto cerrado como una elipse o una polilínea en una nube de revisión. Utilice las nubes de revisión para resaltar partes del dibujo que está revisando. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar acá una nube de revisión acá. Colocamos la nube de revisión. ¿Sí? Entonces, el comando es repcloud. ¿Sí? Entonces, la longitud mínima del arco es 15 y la máxima 15 en este caso. Precise el punto inicial o longitud de arco, objeto, estilo. Entonces acá lo colocamos. Vea. ¿Sí? Ahí llegó y me la hizo de una. La hizo como quiso. ¿Sí? Una nube pequeñita. Entonces vamos a cambiarle el radio porque está muy grande. Longitud de arco L. Vea, volvió, ¿sí vio? Volvió una nube. Mi triángulo lo volvió una nube. Vea, con objeto. Ahora voy a volver en la circunferencia una nube. Otra vez, nube. Ahora le digo longitud de arco, o sea, L. ¿Sí? Entonces vamos a decirle que va a ser 3 el radio. El máximo va a ser 3. Y ahora le digo que objeto. Objeto. Vea. Vea. ¿Sí? La circunferencia se me volvió una nube. Le digo que sí, me gustó. Listo, véalo. Invertir dirección, sí. Ahora otra nube. Vamos a coger estilo. Él me va a preguntar. Normal, caligrafía. Vamos a ponerle caligrafía. ¿Sí? Entonces ahora me dice que objeto. Objeto, el triángulo. Lo quiero poner el triángulo. Objeto, ya. No, listo. Véanlo. Caligrafía, mire cómo quedó bonito. ¿Sí? Ahí está. Ahora este se llama spline. Entonces, spline crea una curva suave a través de puntos específicos o próxima a ellos. Spline lleva una curva denominada curva B-spline racional. No uniforme, que se reconoce como spline para simplificar el proceso. Las ranuras están definidas con puntos de ajuste o con vértices de control. Por defecto, los puntos de ajuste coinciden con la spline, mientras que los vértices de control se definen con marco de control. Los marcos de control proporcionan un método adecuado para formar una spline. Cada método tiene sus ventajas. Es por ejemplo, spline. Entonces escoge uno, vea. ¿Sí? Mire, mire. Esa es la manera. Vea. Esa es una spline.
Dice finalizar tangencia, vamos a colocarla acá, finalizar tangencia. Ahí quedó abierta. Vean, ahí quedó. Ahí quedó. Entonces la spline, podemos dibujarla. En la tolerancia también. Ajuste la tolerancia. 2. Listo, vean. Vean, se pueden cruzar. Cerrar. Vean, la cerró perfectamente. Queda bien bonita la spline. Tenemos acá entonces también elipses. En la elipse, crea una elipse mediante un eje determinado. Los primeros puntos de la elipse determinan la ubicación y la longitud del primer eje. El tercer punto determina la distancia entre el centro de la elipse y el punto final del segundo eje. Entonces, por ejemplo, elipse. Vamos a trazar una elipse de acá hasta acá y le vamos a decir hasta dónde la abrimos. Entonces ahí está el eje y el segundo punto. Elipse. Entonces dice, puede ser precise punto final de eje de la elipse, o arco o centro. Entonces tenemos acá otro punto final y vamos abriendo acá, ¿sí? Otra elipse. Entonces dice acá arco, vamos a hacer el arco. Precise el punto final del eje de arco elíptico, acá. Otro punto final, de acá sería, ahí quedó. Y ahora dice precise ángulo inicial, precise ángulo final. Entonces vea, ahí está el arco. Ahí estuvo. Y este es un arco de elipse. ¿Sí? Es parecido al que hicimos ahorita. Entonces, crea un arco elíptico. Los primeros puntos del arco elíptico determinan la ubicación y la longitud del primer eje. El tercer punto determina la distancia entre el centro del arco elíptico y el punto final del segundo eje. Los 4 puntos y quinto son los ángulos inicial y final. Entonces ahí se ve. Igual a como hicimos ahorita. ¿Listo? Ahí está. Ahora, crear un bloque, insertar bloque. Insertar un bloque o un dibujo en un dibujo actual. Una buena práctica es insertar un bloque desde una biblioteca de bloques. La biblioteca de bloques puede ser un archivo de dibujo que almacene definiciones de bloques relacionadas o una carpeta que contenga archivos de dibujo relacionados, cada uno de los cuales se puede insertar en un bloque. Con ambos métodos, los bloques quedan normalizados y varios usuarios pueden acceder a ellos al mismo tiempo. Bueno, esa es la forma de insertar. Y acá dice crear bloque. Entonces crea una definición de bloque a partir de los objetos seleccionados. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un bloque. ¿Listo? Ya. Entonces, me aparece este diálogo. Nombre.
Entonces vamos a poner spline, la que hicimos hace un rato. Designar punto. Entonces designa un punto que es donde se va a mover. Entonces vamos a decir aquí, vamos a ponerle a que encuentre la intersección. Entonces aquí. Ah, no, no lo encontró. Entonces este. No lo encontró. Ahora otra vez. Punto base. Acá. Eso, ahora sí. Ahora sí lo dejó punto base. Entonces este va a ser el punto base. Objeto. Designar objetos. Vamos a decir que son estos. Esta y estos. Vamos a decir que ese es nuestro bloque. Todos estos, estos y estos. Enter. Luego dice comportamiento anotativo. Igualar orientación de bloque con presentación. Aplicar escala uniforme. Permitir descomposición. Yo lo dejo permitir descomposición para separarlos. Entonces le decimos aceptar. No le pusimos nombre, se borró. Spline. ¿Listo? Entonces ahora dice insertar bloque. Ahora sí. ¿Qué vamos a insertar? Spline. Entonces le decimos aceptar. Que fue el que acabamos de hacer. Entonces mírelo. Él nos va a uno igualito, vea. Y lo podemos colocar donde queramos. Y ocupa menos memoria. Ese es un bloque. Véalo. Ahí está. Y cuando lo seleccionemos, selecciona todo. Y a partir de este puntico, que era el punto, podemos moverlo para donde queramos. ¿Ustedes sí ven? Entonces acá tenemos copy, copiar. Entonces copia objetos a una distancia específica en una dirección especificada. Este otro, espejo, mirror. Entonces crea una copia simétrica de los objetos designados. Puede crear objetos que representen la mitad de un dibujo, seleccionarlos y reflejarlos simétricamente respecto a una línea especificada para crear la otra mitad. Entonces respecto a una línea, por ejemplo, todos estos, ¿sí? Vamos a copiarlos, espejo, con respecto a una línea cualquiera, por ejemplo esta, véala. ¿Sí ve? Mire, para donde yo mueva mi espejo, me los va a copiar simétricos. ¿Sí ve? Para donde yo lo mueva, que si es vertical, ¿sí? Que si es horizontal, con ángulo, como sea. Por ejemplo, si lo quiero ahí. Entonces él me dice que si borra el objeto de origen o no. Generalmente le dice que no y quedan los dos. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ya miramos el offset. Ahora vamos a mirar el array o la matriz. Entonces ustedes pueden seleccionar matriz rectangular. Pueden escoger rectangular. Pueden escoger matriz rectangular, matriz de camino o matriz polar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a coger este objeto, esta elipse. Vamos a moverla para acá. Entonces vamos a hacerle un spline por acá. ¿Listo? Ah, la borré. Otra vez. Tenemos ese spline.
Listo. Tenemos esa spline. Entonces ahora tenemos una circunferencia. Por ejemplo ahí. Vamos a hacer la circunferencia aquí aparte. Acá. Ahí. Ahí. ¿Listo? Entonces vamos a hacer primero una polar. Entonces decimos una matriz polar. ¿Sí? Entonces selecciona. Lo primero que me dice es seleccione el objeto. Seleccionamos el objeto. Enter. Luego me dice especifique el punto central de la matriz. Yo voy a especificar este centro, que es alrededor de este círculo. Miren. ¿Sí ve? Véanlo. ¿Sí ve? ¿Cómo va a quedar? Entonces dice, indique el número de elementos o el ángulo entre ellos o una expresión. Vamos a ver qué es expresión. El ángulo entre ellos, entonces nosotros podemos decir 10 grados, 15 grados. ¿Sí? Ahora una expresión. ¿Qué será expresión? Introduzca la expresión. Hola. ¿Listo? La sintaxis no es correcta o no se ha definido una variable. Vuelva a introducir la expresión o el valor. Vamos a decir 25. Entonces, precise el ángulo que debe rellenar. Con más antihorario, con menos horario o expresión. O 360, dice allí. Vamos a decirle 360, véalo. Ahí quedó. Vamos a retroceder y vamos a hacerlo. Otra vez. Entonces hacemos la matriz polar. Entonces dice seleccione el objeto. Ya lo hemos seleccionado. Especifique el punto central. ¿Dónde va a rotar? Véalo. ¿Sí? Indique el número de elementos, el ángulo o la expresión. La expresión es como la distancia entre ellos. ¿Sí? Porque mira acá lo que aparece. Bueno, entonces allí me dice indique el número de elementos. Yo le voy a poner 20. Precise el ángulo que debe rellenar. 360. ¿Dónde es todo? Véalo. Ahí están los 20 elementos. Entonces ahora llega y me dice, presione intro para aceptar. Asociativa. Le dice punto base. Le dice elementos. Le dice ángulo. Ángulo de relleno. Le dice filas. Le dice nivel. Le dice girar objetos. En este caso pongámosle girar objetos. Decimos que sí. Que los gire. Ahí los giró. Entonces intro para aceptar. Entonces ahora dice girar objetos. Entonces mire cómo giró. Entonces ahora digámosle girar otra vez y que no los gire. A ver qué pasa. Vea, todos igualitos. No giro ninguno, ¿sí ve? Va cambiando. Entonces ahora le podemos seguir. Asociativa, ¿qué es eso? Crear una matriz asociativa, digámosle que sí. ¿Sí? Otra vez asociativa. Digámosle que no. Entonces ahí está. ¿Sí? Elementos. 20 elementos. Entonces ahí se puede cambiar. 6.
Vean, quedan solo 6. Girar objetos, los hacemos girar. Punto base, le cambiamos el punto base. Ahora los quiero poner por este lado. Le cambié el punto base. Ángulo de relleno. Le vamos a ponerle solamente 45 grados. Vea. Vea. Le cambié el punto base. Véanlo. Ahí quedó. Rarísimo por allá corrido. Entonces listo, ahí está. ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo otra vez. Una polar, una matriz. Vamos a escoger el objeto. Por dónde va a girar. De este. Le decimos que número de elementos. Vamos a decir que son 6. Le vamos a decir que gire. Listo, ahí tenemos 6. Ahora, póngale cuidado a este otro. Matriz rectangular. Elegir objeto. Este es el objeto. Enter. Precisa esquina opuesta para el número de elementos. Véalo. Acá está. La esquina opuesta. Ya, ahí quedó. Punto base, filas, columnas. Uno puede especificar todas estas cosas. Y ahora, esta la vamos a mover de acá. Eso. Ponerla acá. Y ahora yo quiero hacer otra. Que es de camino. Entonces, selecciona uno el objeto. Enter. Selecciona la trayectoria. Número de elementos, voy a ponerle 7. Dividir uniforme la ruta, le decimos que sí. Y aceptar. Vamos a ponerlo por acá aparte para que se vea. Ponla para acá para que se vea mejor qué hizo. Vamos a hacerla acá. Matriz de camino, seleccionamos el objeto, la curva, 7 elementos le voy a colocar. Vamos a decirle que total.
Véalos. Vea. Voy a coger este otro. Vamos a hacer otra. Bueno, entonces acá vamos a usar la matriz de camino, ¿sí? Que es array path. Entonces tenemos acá, él me dice designe objeto, este es el que vamos a designar. Luego me dice seleccione curva de trayectoria, vamos a seleccionar la curva de trayectoria. Luego me dice la orientación o la expresión, vamos a decirle orientación. Especifique el punto base, entonces vamos a especificar el punto base, o sea, dónde va a tocar o cómo es esto, ¿sí? Entonces punto base, yo voy a especificar este punto, el cuadrante, que es este. Especifique la orientación que alineará dos puntos o normal. Entonces yo le voy a poner 2 puntos. 2 puntos, 2P. Entonces me dice especifique los puntos. Voy a decir el cuadrante este de acá y el otro y este de aquí. Ahí está, esos dos. Ponerle 7 elementos. Me dice que cómo lo quiero, que si divididos uniformemente, que si total, entonces le va a decir que sí, uniformemente. Vea, ahí están los 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ahora me dice alinear elementos. Dice que si los alineamos o no, digámosles que no. Entonces vea, quedan todos como el original. Entonces alinear, decimos que sí, los alinea. Entonces listo. Así es como se usa la matriz. ¿Listo? Tenemos entonces ahora rotar. Tenemos escala. Tenemos stretch. Tenemos trim. Tenemos este otro que es alargar. ¿Sí? Tenemos este otro que es partir en un punto. Y tenemos el otro que es partir. Listo, esos quedan para la próxima clase. En otro video. Listo. Entonces, se quedó bastante larguito de 1 hora y 10. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego.